Estamos de regreso en Página 3. Estamos en los lunes de política, junto a Quique Mujica, Ascanio Caballo y Josefina Araoz, la conversación con la que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Y estábamos conversando en el primer bloque de la oposición, de una oposición que se tiene que definir en relación a un gobierno que Ascanio decía, bueno, que no está muy, que como, no está muy claro qué es lo que es el gobierno tampoco, que tiene como muchas caras, muchas facetas. Y lo que va a conversar la José Araoz, lo que nos va a plantear es el rol de el PDG y el rol de Franco Parisi en todo este juego, ¿verdad? Sí, rol que en todo caso yo creo que es inseparable del espacio que le ha dejado la izquierda. No sé si esto tiene que ver con su pragmatismo o qué, pero es curioso a propósito de lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que decía aquí, que la gente parece no permea tanto el discurso de privilegiar a los ricos versus la preocupación que sí despierta la posibilidad de que se reduzcan beneficios sociales, lo que toca al bolsillo, ¿cierto? Tu propia vía más allá que otros se puedan estar beneficiando con las reformas del gobierno, ¿no? Y justo en ese plano ha decidido moverse París y el PDG, ¿no? En sus negociaciones. O sea, el detalle que les dio a ustedes en la radio amiga en la mañana respecto de las conversaciones con el ministro Quirós son súper concretas, digamos, ¿no? No tiene que ver directamente con otras prestaciones sociales ya dadas, pero cuando tú estás conversando sobre el detalle respecto de los pañales o una canasta de medicamentos, estás preocupado de ese bolsillo, ¿no? Y con cierta, no universalidad, pero con una cierta cobertura que además asegura que incluya, ¿cierto?, a la clase media, etcétera. Parisi ha logrado... O sea, eso lo diseñaron, dice él, para 70%. Sí, 70-80 creo que decía, ¿cierto? Pero es interesante porque él logra moverse en ese detalle, ¿no? Yo llego acá, no es que se entregue, digamos, él de hecho ha usado el mismo lenguaje en algunos momentos, que esto perjudique a la clase media, que de esto beneficiemos solo a las grandes empresas, o sea, no necesariamente ha usado un discurso demasiado diferente al de la izquierda, pero ha estado dispuesto a una conversación que lo tiene objetivamente y propositivamente preocupándose de qué beneficios concretos le llegan a las personas, ¿no? Y cómo introduce cambios al diseño del gobierno en esa conversación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerle harto ojo a la figura de París y el PDG, pero también de París, y es bien... hablábamos en off como el personaje o la figura que está dibujando, ¿no? Que está performando París y se mostraba tan ecuánime, ¿cierto? Cuando dice condena, ¿cierto? Vuelve a condenar lo que le pasó al diputado Olivares, pero también las amenazas que supo del diputado Araya y que el presidente Kast también debió pronunciarse frente a eso, ¿no? Él es el ecuánime. Él es un negociador que además no solo está preocupado de la clase media, sino que cree que es importante que el gobierno se asegure de tener un acuerdo lo más transversal posible, porque si no es frágil el acuerdo y no es una buena señal hacia afuera, ¿cierto? Es consistente porque está preocupado de los pañales, pero también de Sense, a propósito de lo que hablábamos antes de la tanda, ¿cierto? Y fíjate Sobre las OTEC. el dato que da él, porque en esto Giles y él no dan puntada, siempre digo dan puntada con hilo siempre. Minería, donde está su fuerte. Sí. Las mujeres van a tener que cobrar el tema de los pañales, donde está su debilidad, el voto femenino, ¿sí?, que ha ido creciendo ya. Entonces, todo lo hacen bien pensado. O sea, es bien impresionante. Yo encuentro que está haciendo todo muy cuidado, tanto en el personaje que está construyendo él, que uno podría decir, chuta, ha cambiado además. Bueno, él probablemente diría que no, pero ha tenido momentos más disruptivos, por así decir. Hoy día es un articulador, ¿cierto? Que delibera, conversa, Por negocia. lo pronto vive en Chile. Etcétera. Vive Claro, 15 días en Chile y 15 en Estados Unidos. Además, hay harto cambio en ese sentido. Alabama. Pero claro, está la figura de Parisi que está cultivando, y por otro, el modo en que están siendo oposición e interviniendo finalmente en el diseño de la reforma, ¿no? Entonces, y nada, pues esto es una pregunta grande para los dos lados. Para la oposición es la pregunta por
no te quejes, digamos. O sea, ustedes han optado por el tsunami, por así decir, en vez de una conversación que puede ser tanto más decisiva, digamos, modificando cosas concretas del proyecto, con críticas incluso en algún sentido parecidas a nivel de discurso. Ojo, además que se supone que es Parisi el populista, es Parisi el con el discurso fácil, con el que no se puede conversar, en el que no se puede confiar, y parece que está siendo más confiable, vamos a ver, pero está siendo más confiable que el resto. Y para el gobierno, bueno, es pavimentarle también, vamos a ver, digamos, pero Parisi está logrando ser el nombre y su partido, la instancia que aparece todas las semanas para todas las conversaciones, ¿no? Vamos a ver por cuánto, puede que decaiga en algún momento, pero ahí él va pavimentando su camino para su candidatura. ¿Cómo Ahora, ves yo tú creo que- a Parisi, Ascanio? Yo creo, fíjate, que París introdujo como la inteligencia, no, la inteligencia es mucho, no, la astucia, no, la astucia en la relación con el gobierno, la astucia que no ha tenido la izquierda, digamos, ¿no? En realidad, hasta donde se ve, Parisi tiene un interlocutor en el gobierno, que es Quirós. Quirós. No se ven otro. A nosotros nos dijo que ni siquiera tenía el teléfono De García Ruminotti y Alvarado. Y Alvarado. Que no los conoce. Claro. Que no los que no conozco. los conoce. Claro, sí, esa es Él la es solo impresión Quirós. que yo tengo, es solo Quirós. Mm. Pero a Quirós le ha sacado harta punta, digamos, ¿no? Es un lápiz el que le ha dado bastante vuelta. Y de alguna manera, con un solo contacto, un solo ministro, digamos, ¿no? Ha conseguido proyectar la imagen de que está negociando con el gobierno. Con El único. todo el gobierno. ¿se Y el entiende? único que está negociando. Y el único, claro. Claro. Y él. Entonces, eso es bastante astuto. Yo creo que no dura mucho, porque ya pasa este proyecto y ¿qué queda? Digamos, ¿no? Y por lo demás, los diputados, sus diputados tienen la permanente tentación de salirse del corral, porque el que negocia es él, pero los demás están ahí a la espera de cuál va a ser el comunicado. Un día en la Entonces, mañana esa no. es una situación, encuentro yo, ligeramente insostenible. Y él, como que cada cierto tiempo se acuerda que los diputados son independientes. Son importantes y que no le puede dar orden. Claro, claro, Lo claro. dijo, de hecho, Es también que en la no, entrevista. él tiene un sistema que yo me lo contaron ayer, que le dicen green card, que los diputados pueden hasta 3 veces en un año votar en contra de lo que De lo vota que la acuerda. mayoría, claro. Entonces, Del acuerdo de partido. claro, y dicen Olivares ya votó una vez en contra, le quedan 2 oportunidades nomás. Y eso es para mantener el orden, porque él sabe que su liderazgo y potenciar su liderazgo pasa por mantener una bancada unida de aquí al 2000, cuando sea la elección. Porque la otra vez la pasaron, tienen un trauma con el tema de cómo se les... Sí, pero inventó una amenaza para eso, ¿verdad? Que es que no salieron. Claro, reelegidos. todos los que se Entonces, fueron no salieron. Está bien. Eso les dice. ¿Mm? Claro, entonces yo creo que él va a profitar de esta relación con Quirós todo lo que pueda, ¿no? Se va... Yo esperaría que se atribuya los cambios que pueda tener el Sí, proyecto, sin ¿verdad? duda. Aunque no tengan nada que ver con su campo. Y después buscará algún campo donde pueda volver a clavar el anzuelo. Mm. Lo que es muy raro aquí es cómo quedan los que en su grupo, en su partido, tienen ambiciones políticas distintas, ¿no? ¿Qué le pasa con esto a Pamela Giles? O a alguno de los otros diputados. Ella, el tiro es París y presidente, y ella senadora por la región Sí, metropolitana. pero eso es en 4 años más Mm. y es de una pobreza franciscana, digamos. Claro. Igual hay que ver cómo le va a las elecciones de gobernadores. Claro. Sabe que tiene que armar una lista grande Tiene que de armar una concejales, alcaldes, porque Así es. no tiene infantería. Ahora, para eso le quedan 3 años, también tiene tiempo. Eso es lo que me parece, que tiene tiempo Tiene y tiempo. que han ido aprovechando bien las oportunidades, incluso cuando pierden, o sea, con las pataletas también las aprovechan bien. Lo mal que les fue en las negociaciones para las mesas, al conformar las mesas de la Cámara y del Senado, etcétera, etcétera, donde, bueno, de la Cámara en realidad, donde estaban en una posición expectante, se los faenaron, armaron la pataleta, se notaron, se enojaron,
Bueno, y ahora, un mes y medio después, regresan con este otro tema donde sí les está dando réditos, por lo menos en el tema de la idea de legislar. Luego la cosa se va a dibujar un poco y probablemente ahí la oposición también se separe en algunas materias y negocie indicación por indicación, Claro. qué sé yo. Entonces va a ser un animal distinto. Es que No, ellos pero respecto a las primeras de las mesas, ¿verdad? Sí. Él puede decir, bueno, ven, los dejé solos. Y no pudieron. Y no pudieron. Claro. Me necesita. Me necesitan. Claro. Claro, ahora la coyuntura es particularmente interesante para él, y la aprovecharon bien. Porque aprovecharon dos cosas, el tema de las bencinas y el tema del megaproyecto. Y todo muy económico, además. Todo muy le queda económico. Material. Venían con el vuelo de haber salido tercero en la elección, ganándole a Kaiser y a Matei. Entonces dijeron en este momento, claro, momentos estelares como este, va a ser sí, difícil de claro. aquí en adelante, porque esto es muy temprano y además el gobierno no lo ha hecho bien tampoco. ¿Mm? O sea, digo, el votante de Parisi que apoyó a Kast lo dejó apoyar inmediatamente después del tema de las bencinas. De las bencinas. Y eso está aprobado en panel ciudadano que entrevista a la misma gente. O sea, el grueso de la gente que votó Parisi y Kast se fueron a la oposición inmediatamente después de las bencinas. Tiene sentido también con el público de él. Clase media, harto auto, harto Uber. Entonces les pegó directo Harto Uber manejándolo. harto Uber Sí, manejándolo. Que les afecta en el fondo Sí, po, directamente. evidentemente. Po. Es una carestía total. Sí. Es generoso llamarle clase media a ese mundo, ¿ah? Sí, es que en Creo Chile que clase el mundo media. más bien pobre. Sí, que El, Mundo Uber, el mundo, incluso de un auto. El auto no es ya hace rato que no es un, no es un suntuario. no es un bien suntuario. No, no. No un indicador. No, no es un indicador. Bueno, pero en fin, ya no nos vamos a meter en esta sociología INE. no, lo que pasa es que no es menor cuando tú dices yo represento a la clase media. Sí, sí, Entonces, es verdad, es verdad. ¿Cuál es? ¿Cuál ¿Qué es Sí. la clase ¿Cuál es? media? ¿Cómo vive la clase media? Por eso Sí. Parisi la amplía en términos de cobertura, digamos, en Claro. cuánto alcanza, qué porcentaje, ¿cierto?, de la población cubres con los beneficios por los cuales estás peleando. Porque además Ahí. los mineros que lo apoyan no son clase media. También. Son los- claro, Bueno, Son los menos clase media. claro. Mm. La aristocracia obrera, como decía. todo depende sea, de cómo lo es que- definamos. Totalmente, totalmente. Y de fondo está el asunto que ya hemos conversado antes acá, venía también en alguna de las columnas del fin de semana, creo que era de Juan Ignacio Brito, la pregunta de cuánta cuerda le das, cuánta rienda le das desde el gobierno, convirtiendo a Franco Parisi como en el heredero. o En el en- heredero. No, si no, tiene razón Ascanio, digamos, es incierto todo y la dinámica interna del PDG, el propio papel que cumple Parisi, ¿no? Su autoridad hacia adentro, etcétera, está por verse, digamos. Pero claro, han sido semanas de gloria en ese sentido, en un tema que le queda muy bien, en un tema que ha sido muy sensible para la ciudadanía. Entonces, efectivamente, claro, ¿cuánto le pavimenta el gobierno a Parisi su candidatura o su permanencia como una alternativa presidencial? Y los ruidos que hay al interior, pues, ¿no? A eso alude también Juan Ignacio Brito en su columna, como también hay una derecha que no le gusta y quizás por muy buenas razones, ¿no? Uno no se está metiendo en ese juicio. La negociación con el PDG, justamente por las cosas que dice Oye. Ascanio, lo inestable, ¿cierto? Que se pueden bajar a último minuto. Y lo dice no la UDI ¿no? ni RN, lo dijo Arturo Esquella. Dijo, está bien lo del PDG, pero hay que buscar a los sectores Sí. de la ex concertación. Claro, y lo que dice Brito a mí me lo dijo Paulina Núñez, senadora. ¿Y por qué no Parisi en una primaria de derecha? ¿Por qué decimos que Parisi no es de nuestro mundo? Y hay gente que lo piensa así. Ahora, obviamente, si Parisi en las próximas encuestas que se hagan de aquí en adelante no aparece, no brilla, el entusiasmo baja. ¿Mm? No, yo creo que va a haber una cierta iniciativa para irlo demoliendo. Sí, de Tampoco. todas maneras. Sí, claro. Desde dentro. Desde el gobierno. ¿no? Sí. Claro, Ahora, ya me- él ha hecho una cuestión que también es asombrosa, es como del básquetbol de la NBA, ¿no? Que elude el problema macroeconómico. O sea, de la reforma, de la mega reforma, no toca ninguno de los aspectos fundamentales.
¿no? Y de donde está radicada la discusión. A nosotros hoy día no, hoy día, Se metió al final en eso, ¿no? Se metió al final, Sí. primera vez que lo escucho como hablar de cosas que no tienen que ver con la, entre Lo de comillas, la clase media. invariabilidad Se metió un poco en lo tributaria. macro y habló que sí, que estaba a favor de la rebaja. Que no le gustaba la invariabilidad tributaria porque decía que había que cobrarle a los que se sometan a ese régimen, tenían que cobrarle más impuestos que Claro. el 23, 25 para de alguna manera castigarlos porque no van a tener cambio de los tributos durante un tiempo. Aumentar, pero mantener la invariabilidad. Sí. Claro. Exacto, que si tú entras en invariabilidad tienes que pagar un poco más de Sí. impuestos. Ya, pero esa es una Son discusión detalles. casi técnica. Sí. Claro. Bueno, pero ahí se metió en lo macro, Sí, digamos, sí, como sí. decir, ok, y también en materias del déficit, pero lo que pasa es que es un tema que no es oreja, y en el fondo él en lo que está es en ayudar Sí, a las clase personas. media. Claro, pero fíjate cuando dice él en la mañana, dijo, no me gusta el impuesto a las viviendas, o sea, la exención del impuesto a la vivienda, porque yo lo haría, pero le traspasaría el IVA completo al que compra, porque las inmobiliarias van a rebajar 4% con suerte, 2% los departamentos y las casas. Claro, y ahí lo mismo, que es apuntarle a que él... Es muy de derecha todo eso, en el fondo son No, transferencias. bueno, si es de derecha. Claro. No, yo Sí. creo que el resto es música. Claro. No, Por el voucher, transferencias directas. no, es una persona de derecha con un programa de derecha. En fin, uno lo puede calificar de populista, de lo que quieras, pero ese es un apellido. ¿No? El sustantivo es que es de derecha. Sí. Y en cualquier caso está mirando, en todo caso, eso es muy evidente, está mirando a su sujeto, a sus destinatarios, digamos, Y a Pamela la clase Giles- media, y en esos términos habla. Pamela Giles reivindica el populismo. Sí, soy populista. No O tengo sea, problema. ese es el horizonte en el que ellos conversan, Mm. además me imagino, que estén orientados principal y exclusivamente a como orientar la discusión, el diseño de las políticas, etcétera, a esos destinatarios. O sea, a mí lo que me impresiona es que al final también son políticos que no hay ningún sustento teórico detrás. O sea, son partidos, ya llevan un montón de tiempo, obviamente, en torno a la figura de Franco Parisi, pero es como, solucionemos, yo lo ayudo a salir adelante, pero ¿de qué se trata? Pragmatismo. Es Ser que- pedejenino. Es lo más parecido al PPD. Es un partido instrumental para París. No, pero lo tenemos desde los 90, del Frafra. Siempre hay uno. Sí. Más o menos lo mismo. Sí. El centro-centro. Claro. Sí, siempre hay uno que se La hace gente, que se hace cargo de la gente, Claro. clase del media, dolor de las personas. Fin de la y UEF. de- fin de la UEF en 5 minutos. Claro. Mm. Fra. No, si eso es verdad, no cuesta nada terminar la UEF, pero ¿cuáles son los efectos de los... No, bueno. Pero sacó 20 y tantos por ciento. Sí, pues, más que París, yo creo. París tuvo 2.500.000 votos ahora. Sí, no, en números absolutos no. Ahí son, Tuvo un triste, bueno, no un triste, pero estuvo cerca de casi. Ya, pero el cementerio presidencial está poblado de terceros lugares. Sí, ahora te doy un dato solamente. Las únicas personas, sacando los presidentes, que han subido su votación sistemáticamente, ves que se han presentado a la elección, son dos en la historia. José Antonio Kast, que ya fue presidente, y París. Y París. Esa Todo es lo su otro- diferencia en tanto centro. Todos los otros han ido a la baja. Marco a la baja. Bueno, los presidentes no, porque tuvieron una visibilidad en el gobierno que los diferencia del resto, pero son los únicos dos que han crecido. Sí, y con un cambio del universo electoral, eso sí. Además. Que tampoco se nos tiene que olvidar porque uno puede Sí, comparar peras con manzanas, y es lo mismo cuando uno compara las diferentes, la convención, Sí. también eran métodos distintos de escoger a los constituyentes. También uno tiene que meter eso en la licuadora porque si no confunde un poquitito. Son los lunes de política y estamos junto a Quique Mujica, Ascanio Cavallo y Josefina Araoz. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.